Déjenme decirles, por supuesto, que la libertad de expresión no necesita permiso de Morena. La libertad de expresión es de todos los mexicanos, es un derecho constitucional y no nos van a callar, ni daremos un paso atrás. Viven la mayor época de libertad que hayan soñado en su vida. Aquí todas las sesiones vienen a acusarnos de cosas falsas, de manera temeraria, de forma irresponsable. Nadie está, el artículo 61 constitucional es muy claro, pueden decir lo que quieran y nadie los va a reconvenir por ello. Desgraciadamente lo que se ve para el 27 es un Instituto Nacional Electoral cooptado y que Morena, no se le olvide, diputado, y lo digo públicamente, que lo que quiere es ganar a la mala. Y eso es muy malo para la democracia en México. Lo único que se les pide es ni siquiera que hablen con verdad. No es cierto que les estemos pidiendo que hablen con verdad. Hay tanta libertad que pueden seguir mintiendo, intrigando, denostando. Lo único que se les pide es diferencien la información de su opinión y segundo, si alguien reclama, tengan un funcionario que la propia empresa designa para que uno pueda ir a reclamar que hay una mentira, que hay un daño, que hay una intriga. E inclusive si el medio insiste en su posición, por lo menos que esa persona tenga derecho a un espacio para defenderse de lo que el medio está diciendo y la audiencia pueda hacerse su propio criterio. Pida la libertad de expresión. Tengan la seguridad, señoras y señores de la oposición, que mientras gobernemos, ustedes podrán seguir mintiendo, intrigando, denostando, pidiendo la intervención extranjera, traicionando a la patria, traicionando al pueblo, haciendo canalladas y ruindad, envileciendo la política y por eso mismo no saldrán del basurero de la historia donde tienen un bien merecido lugar. Felicidades por ello. Por la venia de la presidencia, compañeras y compañeros. Por supuesto que con ese pretexto de los derechos de las audiencias, Morena está atentando contra la libertad de expresión. Perdieron la narrativa, de eso no tengan la menor duda. Ahora están obligando otro pretexto, códigos de ética, defensor de audiencias y, por supuesto, sanciones. Porque esos defensores de audiencias van a ser ni más ni menos que representantes de la 4T. Y vamos más allá. Va a haber un chícharo, no tengan la menor duda, que va a estar diciendo qué le conviene al gobierno de la 4T y qué no le conviene. Obviamente están construyendo un Estado autoritario como el de Venezuela, con Maduro y Chávez, el de Daniel Ortega en Nicaragua, y es un traje a la medida autoritaria que ustedes vienen construyendo durante mucho tiempo hacia atrás, porque quieren callar a los periodistas incómodos, quieren ponerlos de rodillas, quieren obviamente que solamente la narrativa de la mañanera y lo que ustedes manejan sea la verdad en este país, porque también están conscientes que todos los días un escándalo se presenta y otro escándalo es más fuerte que el escándalo que se les presentó como gobierno un día anterior. Por eso, para muestra un botón, quiero pedirle a la presidencia una moción de ilustración, si me lo permite. Se concede la moción de ilustración al senador Manuel Añorbe Baños. Nadie ha sido tan señalado como Morena de financiar sus campañas políticas con dinero del crimen organizado, producto del huachicol y del narcotráfico. 673,000 millones de pesos se gastaron solo en sobrecostos de las megaobras de López Obrador. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se encuentra bajo la atención pública luego de que el periódico estadounidense Los Angeles Times reportara que el gobierno de Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol. Es respecto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de su esposo Carlos Torres, quienes retiraron su visa. Según la información que está difundiendo la agencia EFE, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó a un 63.2 en este segundo trimestre del 25. Desde el Congreso estadounidense acaban de llamar a México narcoestado. Yo ordené que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Abrazos, no balazos. Por supuesto que eso es lo que les incomoda. Y ya, en estos temas, ustedes saben perfectamente cuál ha sido la narrativa, porque han perdido esa narrativa en las redes sociales, han perdido esa narrativa en los medios de comunicación, y lo que quieren ustedes es cambiar esta narrativa, cambiarla a modo de este gobierno autoritario. Quieren definir las audiencias, todo el trabajo editorial, el trabajo de investigación, con un chícharo que esté diciéndole a los medios de comunicación lo que conviene y lo que no le conviene al gobierno. Por supuesto, apagar
al comunicador en el momento en que esté dando una noticia que incomode a Morena. Pero también, déjenme decirles, por supuesto, que tendríamos que valorar, y ojalá así se sumaran con esta propuesta, que la mañanera también los opositores tuvieran derecho de réplica, porque desde la mañanera, desde el sexenio pasado y se descalifica a los opositores. Pero claro, ahí no va a haber tampoco un defensor de audiencia, ni tampoco derecho de réplica. Y decirles que aquí no hay casualidades. Ya se ha señalado en esta tribuna el tema de Rocío Nale. Hace 2 o 3 días dijo que va a haber un padrón en Veracruz donde el gobierno del estado va a señalar quién realmente es comunicador y quién no es comunicador. ¿Que eso no es censura? Esta es la ley de censura, la ley Maduro, por supuesto. Y qué rapidez para censurar del gobierno del estado y qué poca velocidad también para investigar a 7 periodistas tan solo en este año que han sido asesinados. Pero ¿qué me dicen del Instituto Nacional Electoral? Está más preocupado por censurar a los opositores que, por supuesto, detener las campañas anticipadas en 17 estados del país, con dinero que no tiene un origen, con dinero, ustedes lo saben perfectamente bien, que está en un derroche este dinero impresionante, campañas anticipadas, y el INE ni ve ni escucha y se fue de vacaciones. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en censurador oficial y yo desde aquí le digo a quienes generaron al interior del INE la censura que estoy a sus órdenes también, porque obviamente hay señalamientos de muchos integrantes de Morena que están involucrados en la delincuencia organizada y pactaron con la delincuencia organizada, pero no les importa ver esto rumbo a la elección del 27. Y ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ni hablamos, porque se supone que la comisión debe de defender a los periodistas. ¿Y qué es lo que hace la comisión? Simple y sencillamente recibe instrucciones desde el gobierno de Morena para atacar también a las oposiciones, porque a las madres buscadoras ni las reciben. Esta es la fecha que no da una recomendación, que no estamos pidiendo que dé recomendaciones solamente porque se ocurra, sino que hay muchos hechos en el país donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha hecho omisa, obviamente se ha hecho piedra. No voltea ni a la derecha ni a la izquierda, solo recibe instrucciones. ¿Y qué es lo que pasa con Morena? No quieren medios investigando contratos, retrasos, fallas, escándalos, negocios jugosos o vínculos con el crimen organizado. Y por supuesto, se ha dicho que va a haber transparencia ya en este gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué desaparecieron el INAI? ¿La Presidencia de la República tuviera voluntad para hablar de transparencia? Voltearía a regresar los ojos al 2019 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que este es el momento de que la información reservada del Tren Maya, de Dos Bocas, del Chaifa, perdón, del AIFA, del Tren Maya, el tren de fantasmas, ¿verdad? Porque nunca hay nadie, solo para ponerle 3 ejemplos, o el tren interoceánico que se descarriló y que generó 14 muertos y más de 100 heridos, desgraciadamente. Sería muy importante saber a quiénes se contrataron, quiénes fueron los proveedores, quiénes fueron los que recibieron tantos recursos económicos, porque nada más le voy a dar un dato. En el Tren Maya empezó con un presupuesto de 197,000 millones de pesos y terminó con 544,000 millones de pesos, o sea, 176% más el Tren Maya. Y Dos Bocas, que no refina absolutamente nada, empezó con 211,000 millones de pesos, terminó con 398,000 millones de pesos, con un sobrecosto de 187,000 millones de pesos, 89% más. ¿No sería conveniente para la transparencia de este país que se rompiera esa información reservada y se supiera exactamente a quiénes se les asignaron los contratos? Porque ahí no lo quieren hacer porque están los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Así de simple y así de puntual, mi estimado diputado. Y para concluir, déjenme decirles, por supuesto, que la libertad de expresión no necesita permiso de Morena. La libertad de expresión es de todos los mexicanos, es un derecho constitucional y no nos van a callar, ni daremos un paso atrás. Pero bueno, para no entrar ya en un debate, y vamos a concluir con una pregunta muy puntual. ¿Qué esperamos del Instituto Nacional Electoral? No que persiga opositores, como ya lo dije en la tribuna, no que censure opositores, como lo dije en la tribuna. Esperamos, como fue creado de origen, donde debo de recordarles que participó la sociedad civil en su conjunto, y para crear un instituto imparcial, moderado, equilibrado, democrático, transparente, que garantice elecciones libres,
y obviamente definiciones de las elecciones y que garantice esas definiciones por el voto popular. Pero hoy pareciera ya que es un apéndice del gobierno y desgraciadamente no han hecho lo contrario. Campañas anticipadas, dinero de origen prácticamente incierto, dinero inclusive de recursos públicos, de todos los que están participando en las candidaturas adelantadas en 17 estados por parte de Morena, y esto es público en cada estado, y mi estado pues no queda exento, por supuesto, de estos señalamientos, pero quiero decirle que desgraciadamente lo que se ve para el 27 es un Instituto Nacional Electoral cooptado y que Morena, no se lo olvide, diputado, y lo digo públicamente, que lo que quiere es ganar a la mala. Y eso es muy malo para la democracia en México. Y concluyo, presidenta, simple y sencillamente les vuelvo a repetir, al PRI no nos van a callar, no nos vamos a echar para atrás ni nos van a poner de rodillas. Y por supuesto, reto a Línea que me censure. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval, del Grupo Parlamentario. Señores, señoras del PRI, del PAN, y hoy que está de moda la película La Odisea, caballo de Troya de Movimiento Ciudadano, caballo de Troya de la oposición, viven la mayor época de libertad que hayan soñado en su vida. Aquí todas las sesiones vienen a acusarnos de cosas falsas, de manera temeraria, de forma irresponsable. Nadie está, el artículo 61 constitucional es muy claro, pueden decir lo que quieran y nadie los va a reconvenir por ello. Estamos hablando de los medios de comunicación que mienten, intrigan, tergiversan en daño de las audiencias, en daño de la ciudadanía y en daño de los que nos dedicamos a la política. ¿Por qué les molesta tanto que alguien que tiene un micrófono tenga que decir, esta es la noticia, hoy hubo sesión en la Cámara de Senadores, trataron el derecho a las audiencias? Esa es la información. Sí quiero terminar esta idea. Voy a poner un ejemplo personal, perdón que así sea. La periodista Leticia Robles de Excelsior dijo que un colaborador mío era mi hijo, Emiliano González. Y yo le dije, señora periodista, usted miente, no es mi hijo. Pues yo mañana diré que niegas la paternidad. Pues ella tendría que haber demostrado lo que dice. Excelsior lo publicó en primera plana. Excelsior no se disculpó nunca con la madre, con el padre de Emiliano González. No se disculpó nunca con Emiliano, no se disculpó nunca conmigo. Bueno, sí se disculpó la periodista Robles con la madre Lilian González de Emiliano. Eso es la manera, bueno, lo Universal, sacando una entrevista a un hombre, Monsiváis, que murió hace 16 años, diciendo que había tenido un amorío con el compañero presidente López Obrador, como si la orientación sexual del compañero presidente tuviera alguna relevancia en los hechos públicos del país. El Universal tuvo que disculparse, primero con la familia de Monsiváis, luego con la audiencia, con sus lectores y finalmente con el compañero presidente López Obrador. Esa es una conducta permanente de los medios de comunicación porque vivimos tiempos canallas, mienten, intrigan, tergiversan, distorsionan y lo único que se les pide es ni siquiera que hablen con verdad. No es cierto que les estemos pidiendo que hablen con verdad, hay tanta libertad que pueden seguir mintiendo, intrigando, denostando. Lo único que se les pide es diferencien la información de su opinión y segundo, si alguien reclama, tengan un funcionario que la propia empresa designa para que uno pueda ir a reclamar que hay una mentira, que hay un daño, que hay una intriga e inclusive si el medio insiste en su posición, por lo menos que esa persona tenga derecho a un espacio para defenderse de lo que el medio está diciendo y la audiencia pueda hacerse su propio criterio. ¿Dónde está la censura? ¿Dónde está la falta de libertad? ¿Dónde está la persecución? ¿Contra los medios o contra nadie? Pero además, en el colmo del absurdo, quieren ir a la mañanera, que es una conferencia de prensa, a pedir derecho de réplica. Aquí van a conferencia de prensa, ni vienen, Alejandro Moreno no viene nunca, Anaya prácticamente no viene nunca, van a los medios, dicen lo que quieren y es la nota de las sesiones de la Cámara de Senadores y sería absurdo que nosotros vayamos a decir, denos derecho de réplica en su conferencia pedorra, digan lo que quieran. El pueblo no les cree nada, el pueblo sabe que ustedes no representan nada. Se los pregunto, señores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano y señoras que también tienen una sola pregunta al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano. Hoy Venezuela está en el siglo XIX, perdió su independencia y soberanía
He saqueado su petróleo de manera miserable, que son recursos del pueblo venezolano. ¿En verdad PRI, PAN y Movimiento Ciudadano apuestan a que hubiera una intervención extranjera y que nos fuéramos al siglo XIX perdiendo la soberanía? ¿Es de ese tamaño su ambición de poder y su posición ruin como para seguir impulsando eso? ¿De verdad eso es lo que le ofrecen al pueblo de México? Si eso es lo que le ofrecen, recuerden lo que les pasó a los traidores a la patria en el siglo XIX. Para su fortuna estamos en el siglo XXI. Y lo peor que les puede pasar, que ya están ahí, es que sigan en el basurero de la historia. Ustedes no son oposición y no lo van a hacer nunca mientras sigan por ese camino. No tienen ninguna posibilidad de crecer electoralmente en nuestro país mientras sigan traicionando a la patria y traicionando al pueblo de México. Les recomiendo, diputada Margarita, a todo mundo, el libro de Francesca Albanese, relatora de Derechos Humanos del pueblo palestino de la ONU, su libro Cuando el mundo duerme. Ahí se acredita con toda claridad que hay un genocidio en Palestina y que hay un apartheid. Y yo solo rescataría una frase donde Francesca Albanese dice: no se puede salvar el pueblo judío sin que se salve el pueblo palestino. No puede haber libertad de todos si no hay libertad de todas y de todos. Y lo que hoy le pasa al pueblo palestino es una bestialidad. Desde que se declaró el Estado Independiente de Israel hubo 750,000 desplazados y desde entonces no han dejado de robarle el territorio al pueblo palestino. La manera en que arrasaron Gaza, destruyeron hospitales y decían que no eran ellos, destruyeron mezquitas, destruyeron escuelas, destruyeron toda la ciudad. Han matado 22,000 niños y niñas y dicen que eso no es genocidio. Es una vergüenza que se diga lo contrario. Ezra Shabot hace un artículo vergonzosísimo y lo reto a que lea Cuando el mundo duerme de Francesca Albanese, a ver si puede rebatir uno solo de los planteamientos de la relatora especial de la ONU. Y yo, más que un minuto de silencio, pediría larga vida para el pueblo palestino. Y volviendo al tema de nuestro país, larga vida a la libertad de expresión. Tengan la seguridad, señoras y señores de la oposición, que mientras gobernemos, ustedes podrán seguir mintiendo, intrigando, denostando, pidiendo la intervención extranjera, traicionando a la patria, traicionando al pueblo, haciendo canalladas y ruindad, envileciendo la política, y por eso mismo no saldrán del basurero de la historia donde tienen un bien merecido lugar. Felicidades por ello.